Hola a todos. Bueno, pues aquí estamos que os voy a explicar una pequeña guía de cómo se hacen los minijuegos y los eventos aquí en el Genshin, en el encuentro de las flores sin viento o con viento o como se quiera que se diga. Bueno, pues vamos a ver. Primero vamos a ver, bueno, el jardín peculiar es un pequeño dominio, luego lo vamos a ver más en profundidad. Tenemos los desafíos festivos, que aquí tenemos tres minijuegos, que es Destino Celestial, ¿vale? Que es de globos, perdonad. Tenemos el Val de la Torre, que es el de los globos, el evento de los globos. Costa del Halcón, que es un evento de vuelo. Y el Destino Celestial, que es un evento musical, que a mí me gusta mucho porque me recuerda a los videojuegos estos del guitarrero, cosas así. Bueno, pues esto lo vamos a ver. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Vamos, la anécdota. Esto es simplemente pues, hacer las misiones. Son muy sencillitas, ¿vale? Se hacen muy rápido. No creo que necesiten ninguna guía. Y bueno, pues también tenemos lo que es la tienda. Yo ya he comprado algo, pero lo tenéis aquí, ¿vale? Con cupones. Esto no he comprado nada porque tengo 200 y quiero guardar para el arco, para el arma. Luego ya podremos comprar esto. Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a empezar con el evento, vamos a empezar con el desafío de los globos y espero que os guste y os sirva de ayuda. Voy explicándolo paso a paso. Venga, pues comenzamos. Uy, perdonad, en vez del desafío de los globos tenemos aquí el desafío musical, que me he equivocado yo. Bueno, pues os explico cómo funciona. Tenéis que ir pulsando los botones cuando se encienda la luz amarilla. Vale, ahí por ejemplo yo me he equivocado, he fallado y he perdido la racha. Por cada 5 que hagáis, os va subiendo la racha. Ahí he fallado yo otro, veis como la racha no consigo subirla porque he fallado. Ahí fallo o estoy fallando mucho. Bueno, pues como veis hay que ir dando y estás pendiente a los dos lados, con los botones, con el mando. Aquí ahora parece que voy algo mejor. Lo veo, ahora se ha pasado a la izquierda. Es decir, cuando se pongan amarillo, si le dais antes, falláis. Si le dais después, falláis. Y no conseguís la racha. Ahí se me escapa otro. Empieza fácil, pero se va complicando. Os digo, es un evento que me encanta. Mira, vais viendo. Consigo uno ahí. Ahora se me pasa a la izquierda. Ahí se me escapa uno que corría más. Tenéis que tener en cuenta que hay algunos que corren más que otros y os engañan. No estoy consiguiendo una buena racha. Bueno, se trata de esto. He conseguido 1000 puntos. La racha más larga ha sido de 13. Básicamente se va de eso. Es decir, tenéis que darle al botón que os marca cuando el círculo se ponga amarillo. Si os retrasáis, perdéis. Vamos, perdéis la racha. Y si os adelantáis, también. Bueno, pues vamos a por el otro evento. Este era Destino Celestial, que me he equivocado yo. Y vamos ahora a por los globos, que es el que quería enseñar del principio, el bar de la torre. Vamos a darle, estamos ya aquí, en el sitio, en el mapa. Vale, pues vamos a empezar. Tenéis que poneros un arquero y aquí se trata de lo mismo. En un tiempo rápido tenéis que ir matando globos para subir la racha. Y hay un globo con un corazoncito roto que parece que está enfadado. Pues a ese no tenéis que dispararle, ¿vale? Porque os quita puntos. Vamos, no hace falta que tiréis cargado, el arco cargado, simplemente un disparito. Rápido, vais poniendo. Estos son los primeros que son más sencillos. Lo veis, racha de 5. Y girando siempre para lo que os parezca más fácil, porque globos hay por todos lados. Por ejemplo, vamos a romper ese. Aquí voy a perder ya la racha, ya me he entretenido demasiado. A este no le disparéis, ¿lo veis? A ese no, que es el enfadado, ese os quita puntos. Vamos, también podéis moveros a otro lado de la plataforma si ya no veis globos. A este, si mira el corazoncito, bueno, sí. Además, rompe todo lo que tenga alrededor. A estos móviles, si no tenéis mucho atino, os dan más puntos, pero veis que es más complicado y se pierde mucho tiempo
para 100 puntos. Es mucho más rápido romper los globitos así que están cerca que perder el tiempo con estos que se mueven. ¿Lo ves? Todo el tiempo que he perdido con el que se mueve, me fuese dar mucho más tiempo a romper los otros y conseguir rachas. Así que siempre tirar rápido a lo seguro. El que se mueve le tiráis si queréis, pero es lo que te digo. Estás muy seguro. Yo por ejemplo le he dado, no le he dado, pues paso de él, porque estoy perdiendo rachas. Así, y tirar siempre a lo seguro, porque la racha os da más puntos. Así, yo ya llevo 1900. Mira, este por ejemplo está rojito, está quieto. Pues mira, ese sí nos da 100 puntos y estaba quieto. Veis que es bastante fácil. A ver, ahí detrás había uno de los malos escondidos. Corazoncito bueno, le damos. Vamos a perder un poco el tiempo. Y a ese también, pero bueno, vamos a por el verde. Vamos a ver si le damos, vale. Vamos, ya se trata de la puntería que tengáis vosotros. Veis que se está llenando todo de corazoncitos malos. Tenéis que tener cuidado con eso. Este es corazoncito bueno, pues ese sí. A ver si se está quieto. Bueno, tenemos ahí un rojillo. A ese por ejemplo es malo, a ese no. A ese sí. Y hemos terminado. Bueno, pues hemos hecho, la racha más larga ha sido de 11, 63 aciertos y 2500 puntos. Así que no está nada mal. 2600 creo que es el neto. Bueno, y vamos a ir a por el último minijuego. Vale, vamos a señalarlo para que lo veáis y vamos a hacer la guía también, que es la Costa del Halcón. Es el evento de vuelo. Vale, pues vamos a darle para ir al desafío. Veis que está justo aquí. Bueno, pues nos venimos a este punto de teletransporte y nos acercamos. Bueno, pues vamos para allá. Bueno, pues ya estamos aquí en el sitio, lo muestro en el mapa. Es aquí en la Costa del Halcón. ¿Vale? Y este es el evento de vuelo. Así que vamos a empezarlo y os explico un poquito cómo va. Que la mejor manera es verlo sobre la marcha. Bueno, pues tenemos que saltar desde lo alto de la torre. Vale, desde cualquier lado. Vamos saltando y ahora tenemos que buscar las bolitas. Veis que tenemos aquí bolitas y tenemos ahí bolitas. Pues tenemos que coger el máximo que podamos. Así yo por ejemplo me puedo dejar caer. Es decir, no va por tiempo. Aquí no hay tiempo, es hasta que lleguemos al suelo. Cogemos todas las que podamos. A estas ya no vamos a llegar, creo yo. Ni a esa. Bueno, pues hemos cogido una línea. Vamos a venir por esta. Esa cosa marrón que parece una calabaza y rara marrón, esa no la podéis tocar, ¿vale? Os quita puntos y además os pone la pantalla que no veis. Así que esa no la cogéis. Mira, voy a coger yo ahora después una para la que lo veáis. Las flores que hay ahí abajo, que veis que hay una flor, esa sí, esa os da más bolitas. Mira, voy a coger la calabaza mala para que la veáis. Habéis visto cómo me ha quitado puntos y me ha puesto la pantalla que no veía. Y habéis visto que la flor al cogerla, pues me ha dado más bolitas justo debajo. Así que la flor os da más bolitas. Vamos a ver si llegamos a este ladito. Y seguimos. Bueno, pues ya sabéis, si veis una flor de esa, cogerla sin problema. Vale, ahí debajo tenemos otra, ¿la veis? Pues ahora vamos a ir a por ella. Allí tenemos otra. Así que vamos a coger esta flor y vamos a ver si nos diera tiempo a coger la otra corriendo también. Ahí. Y veis que se han abierto, han aparecido más bolitas al coger las flores. Bueno, pues ya estamos llegando casi al suelo. Llevamos 2300 puntos. Todavía podemos conseguir alguno más.
Aquí seguimos, seguimos, seguimos. Vale, ya no hay más que podamos coger. Bueno, pues ahora tenemos que caer en la guirnalda esta. Vamos a intentar seguirla. Y a ver si se para un poco. Y ahora... Ahí la tenemos. A ver, y aterrizar dentro de la guirnalda. Pues 3100 puntos. Y hemos conseguido el máximo. Veis que es un evento bastante fácil. Bueno, pues esos son los 3 eventos, los 3 minijuegos, ¿vale? Que tenemos. Y ahora vamos a ver el jardín peculiar. Vamos a verlo de una manera rápida, ¿vale? Para que veáis cómo es. Vamos a ir al desafío. El jardín peculiar lo tenemos aquí también en el mapa, marcado. Es una puertecita. Vale, aquí lo tenemos, ¿lo veis? Bueno, pues vamos a señalar en el mapa para que lo veáis. Está aquí. Y vamos para adentro. Bueno, lo podéis hacer en multijugador o normal. Yo lo voy a hacer normal. Y ahora nos va a hacer como una especie de ruleta. Y nos va a dar distintos minijuegos. Así que puede dar uno, otro. Es cuestión de ir probando. Bueno, pues mientras lo hacemos, ya sabéis. Suscribiros al canal si os gusta. Y un like al vídeo si es útil y os gusta. Bueno, aquí tenemos la ruleta. Según lo que nos toque, ahí tenemos zambullida de burbujas. Bueno, pues ahora cargará. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues esperar, ¿no? Se está preparando. Ya dice zambullida de burbujas, esquiva las burbujas. Y tenemos que llegar a la meta antes de que se acabe el tiempo. Pues es como una carrera. Este en sí es una carrera, este minijuego. Pues vienen burbujas, tenemos que ir esquivándolas. Estas florecitas, pues cogerlas. Porque también os dan como puntos. ¡Ay! Me pilló la burbuja, ¿la ves? Ya me ha pillado una. Y otra vez. Uy, que me pillan. No sé cómo me ha pillado. Bueno, vamos para arriba. Ahí vienen más burbujas. Es decir, si no os paráis a coger las flores, es mucho más fácil. Mira, esa me la tiro en toda la cara. Tengo 15 segundos para llegar. Vale, y ya hemos llegado. Bueno, pues básicamente este es este mini evento. Podemos ahora darle otra vez y se van. Ahora, por ejemplo, sale otro. Pues vamos a ver este de qué va. Lo que digo, es bastante fácil. Digo, son eventos que se van repitiendo. Bueno, aquí se trata de que no os den eso. Simplemente ir esquivando todo lo que podáis. Ir tirando y cogiendo las florecitas. Lo que son las florecitas blancas estas que salen. El truquillo está en ir siempre rotando. Ir siempre rotando. Y va a ser mucho más fácil para que no os den. Ir rotando. No os quedéis quietos. Cada vez que sale uno, pues seguidlo, porque ahí no va a volver a salir otro. Así, seguid rotando todo el tiempo que podáis. Esperad a que salgan las florecitas. Aquí las tenemos. Ahí tenemos más flores. Este es un poquito más platazo. Podéis saltarlo. ¿Lo veis? Esas ondas las podéis saltar para que no os den. Bueno, y aquí se acaba en sí el minijuego. Vale, pues ya lo tenemos. Y todos son así, son bastante sencillitos. Aquí, por ejemplo, va a salir otro, pero que no lo vamos a hacer ya. Vamos a salir. No son todos muy sencillos. Vamos a cancelarlo. Vamos, este pone que recoge las flores que caen, pero vamos, es simplemente ir... No, estos no, esto que está cayendo aquí no. Son flores que van a empezar a caer, que ya deberían de estar cayendo. Ahí vienen. ¿Lo veis? Es simplemente recoger todas las flores. Las rojas explotan.
Digo, por si no sabéis, las rojas explotan. Vamos, es bastante sencillo. Recoger flores, pero no cojáis las rojas. Esa roja no. Incluso en el suelo aguantan un poco de tiempo, que la podéis coger desde el propio suelo. Es lo que digo, no hace falta ni acabar el tiempo, ya habéis visto, se hace muy rápido y son todos los eventos son iguales de sencillitos. Bueno, pues espero que os haya servido el vídeo. Lo vamos a dejar aquí. Una guía de cómo se hacen todos los mini eventos. Espero que os haya sido útil. Y suscribiros al canal y un like al vídeo. Venga, nos vemos en el próximo. Hasta luego.